Por fin, llevo años leyendo el género del que os voy a hablar hoy y no tenía ni idea de cómo se llamaba, así que he hecho algunas averiguaciones y hoy os voy a hablar del Clean Romance, por qué deberíais leerlo y qué libros tienen este género. Como muchos de vosotros sabéis, si es que habéis estado siguiendo mi canal porque sois verdaderos seguidores, sabréis que hace poco hablé sobre el Dark Romance y cuáles eran sus grandes problemas. Y recientemente estuve hablando con mi hermano acerca de qué libros me gustaba leer. Y casualmente salió el género Clean Romance. Romance limpio, para ser exactos. ¿Pero qué es el género Clean Romance? No te preocupes que hoy te lo voy a explicar muy claro. Básicamente es romance sin escenas explícitas. Y eso no lo convierte ni mucho menos en algo insulso, aburrido o cursi. Personajes bien construidos, tensión emocional, química que no necesita ser gráfica, diálogos que construyen intimidad, miradas que hablan, relaciones que no son tóxicas, obsesivas, violentas. Es decir, el Clean Romance nos enseña el amor sano, tal y como fue originalmente creado. ¿Pero por qué me ha impactado tanto, dirás? ¿Por qué estoy aquí contándote que leas Clean Romance? Me he dado cuenta de la gran necesidad que tiene el mundo de conocer este género y empezar a leerlo. ¿Y yo qué queréis que os diga? Pero en un mundo donde la toxicidad se convierte en algo romántico para simplemente vender libros, encontrarte algo como el Clean Romance te da años de vida. Pero claro está que no todo es súper mega ultra positivo y aquí estoy para decirte las verdades. Y es que el Clean Romance, por muy bien que esté, también tiene sus pequeños fallos. Y si bien es cierto que, insisto, podría decir que el Clean Romance es mi género favorito, ahora que sé cómo se llama, también pienso que para personas jóvenes, e incluso las no tan jóvenes, se pueden llegar a idealizar cosas que en la vida real, pues muchas veces no son así. La gente no es perfecta. Surprise. Por otro lado, sí que es verdad que son libros que tienen tendencia a caer en clichés. Son libros que suelen pecar un poco de lentos. Digamos que la tensión se va palpando poco a poco, que tú realmente ya sabes que hay tensión amorosa entre dos personajes, pero se va construyendo poco a poco, entonces para ti es perfecto. Pero si lo que tú quieres es acción, acción y acción, no te va a gustar el Clean Romance, eso ya te lo garantizo. Durante muchos años lo cierto es que yo era esa clase de personas que se negaba a admitir por completo que era una romántica empedernida, pero después de darme cuenta que este es mi género favorito y que cada vez que los personajes se besan hago un... me di cuenta de que soy una romántica empedernida, que no lo puedo evitar y que me encantan estos libros, me encantan los finales felices. Otro de los clichés en los que suelen caer este tipo de novelas: personajes demasiado perfectos, personajes demasiado santos, son generosos, son amables, son románticos, son guapísimos y a ver... eso tampoco es real. El tipo de libro que yo estoy escribiendo actualmente es género Clean Romance. Mis personajes no son perfectos, ni mucho menos, al contrario, tienen carácter, luchan contra ese carácter, están en constante crecimiento. Y eso es algo que sí que siento que en el género cojea un poco, la verdad, porque no suele haber un desarrollo de personaje muy elaborado. Pasan los años y el personaje sigue siendo atractivísimo, encantador y bueno, sí, a lo mejor tiene un poco más de fuego en su mirada, pero sigue siendo el mismo tío guapo y santo de hace 2 años. ¿Me explico? Por supuesto, también es cierto que uno tiene que pensar que cuando lee el género Clean Romance está leyendo un romance destinado, básicamente. Ya sabemos que hay dos personajes que van a acabar juntos. A mí me encanta porque yo sé por qué leo el Clean Romance, sé por qué lo estoy leyendo, sé a lo que me estoy exponiendo, por eso también os estoy contando esto, para que sepáis qué tipo de libro leéis. Y ya os digo, el romance va a ser destinado, no va a haber un tercero que se va a meter por ahí, y si lo hay es muy sutil y todos sabemos que no va a tener ningún tipo de posibilidad con ninguno de los personajes. O sea, es que eso es así. Es un romance destinado de muchos años, que por heridas del pasado o que por cosas de la vida pues no ha podido ser, y finalmente pues lógicamente nos cuentan una historia en la que nos dicen que ese amor por fin puede ser.
este cliché del que os voy a hablar podría decirse que es el peor cliché. Y es que nuestros personajes siempre tienen conflictos bastante ridículos. El mayor conflicto que va a haber entre estos personajes pueden ser malentendidos, cartas que llegan y son erróneas o que en la carta se malentiende una palabra. De verdad, son conflictos muy estúpidos. Es lo único que yo le pondría una pega, porque a mí sí que es verdad que me gustan mucho los conflictos más elaborados para poder ver un desarrollo de los personajes, que realmente haya algo detrás que les haga evolucionar y madurar. Pero tenemos cosas maravillosas del Clean Romance, y eso es por lo que hago este vídeo, para que tú empieces a leer Clean Romance ya mismo. Y es que tiene un montón de cosas buenas, como por ejemplo que te deja emocionalmente sano. Tú terminas de leer un libro de Clean Romance y te quedas con una sensación de bienestar. Hace poco me leí este libro y no os podéis imaginar la sensación que me dejó cuando lo terminé. Me hizo llorar y yo, vale, sí, soy una persona sentimental, pero es que este libro me marcó mucho. Es Blackmore, de Julian Donaldson. Además, la autora es encantadora. La escribí un correo para darle las gracias por este libro y me contestó. Y me dijo que, bueno, que muchísimas gracias por mis palabras y que siguiera escribiendo, porque es verdad que le dije que estaba escribiendo una novela, que su novela me había inspirado muchísimo a seguir escribiendo, a pesar de lo desalentador y duro que puede llegar a ser a veces. Y ella me contestó y me animó a seguir escribiendo, a no dejarlo y a intentar marcar la diferencia en este mundo. Así que de verdad, yo os recomiendo que si tenéis la oportunidad de conseguir este libro, lo compréis, porque es que no os vais a imaginar la sensación de bienestar con la que os vais a quedar después de leerlo. Después de ese momento en el que os hablo de lo feliz que me siento porque una autora me ha escrito, os voy a hablar de la segunda cosa buena que tienen esta clase de libros, y es que estáis leyendo por fin relaciones respetuosas. ¿No os parece maravilloso cuando podéis leer una novela en la que los personajes se respetan, no se insultan, no se pegan, no se menosprecian? Considero que es realmente sano leer libros que nos enseñen lo bueno del amor, lo bueno de las relaciones. Hay que ser lo suficientemente maduro, también es verdad, ¿eh? Hay que saber diferenciar la realidad de la ficción, porque todos creemos que sabemos diferenciar la realidad de la ficción hasta que leemos ciertos libros en los que nos encontramos con relaciones abusivas y típica chica salvachico que necesita ir al psicólogo, pero bueno, ella pues se obsesiona y sí, yo le rescato, y normalizamos esas cosas porque no somos suficientemente maduros a nivel emocional. Y lo mismo te puede pasar con el Clean Romance, sin duda. Hay que ser lo suficientemente maduro para no idealizar a las personas. Y aunque ya he estado hablando de esto a lo largo del vídeo, otra cosa que me encanta del Clean Romance es que la tensión es elegante y no es caótica. No es una tensión que vaya de él me habló mal porque en el fondo él me quería y no sabía cómo expresar sus sentimientos. No. La tensión es elegante, hay miradas, hay roces, no es algo sucio, es algo que lo lees y te deja con esa sensación de qué bonito lo que estoy leyendo, ¿no? Que estos dos personajes que se quieren, que sé que se quieren, en algún momento se van a decir te quiero, y yo en plan ¡te quiero! Yo les acompaño. Y por supuesto te permite conectar con los personajes, porque muchos de ellos tienen preocupaciones y miedos reales. ¿Quién no ha estado en una relación con temores? Hombres y mujeres tienen miedos visibles y reales. Lo último que tengo que decirte es que si te gusta el romance pero estás cansadísimo o cansadísima de relaciones tóxicas, de altibajos ridículos y sufrimientos sin ningún tipo de motivo, lee Clean Romance, porque créeme, te va a encantar. Y como bien he dicho, Blackmore es uno de los primeros libros que te recomiendo para leer de Clean Romance. Y la escritora tiene otro llamado Eden Brooke, que me lo estoy leyendo ahora mismo y es precioso. Y por otro lado también te recomiendo todos los libros de Julie Clason, porque también son libros de género Clean Romance. Y si llega un punto en el que no sabes dónde encontrar Clean Romance, te recomiendo que visites la página web de Libros de Seda SL. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale like. Nos vemos la semana que viene. ¡Muchas gracias!